Bueno, continuando con los sensores de giro angular, ahora vamos a ver los sensores de tipo efecto Hall. Estos sensores también muchos de ustedes ya los habrán analizado. A diferencia de un captador magnético produce una señal de corriente alterna, no requiere alimentación. Un captador de efecto Hall va a requerir alimentación y la señal que nos va a dar como salida es una señal cuadrada, una señal digital. Para esto, dentro de los efectos Hall los vamos a dividir en efecto Hall positivo y en efecto Hall negativo. Ustedes ya van a tener la información técnica que nos va a soportar esta información o estos esquemas que estamos analizando. Ustedes los van a tener ahí para analizar y también la información técnica para poder ver. Tenemos que decir que al ser un dispositivo semiconductor necesariamente debe de llevar una alimentación a fuerza. Y la alimentación evidentemente va a ser una alimentación de tierra y una alimentación de corriente. En cuanto a la alimentación de tierra, bueno, pues ustedes saben que la tierra es tierra, no tiene lío. Entonces en este caso veo el diagrama y me doy cuenta que esta es la alimentación de tierra. Después va a llevar una alimentación de corriente. Estamos analizando primero el efecto Hall tipo negativo, que es el más usual, el más comercial, que se utiliza prácticamente en todos los sistemas. Este sensor requiere una alimentación. La alimentación regularmente van a ser 5 volts. En algunos casos se llegan a utilizar 8 volts o pueden ser 12 volts. En realidad lo que necesitamos es que aquí me llegue corriente al sensor. Este orden que tenemos aquí no es una regla. Esto puede cambiar de acuerdo al vehículo. Recuerden que estamos viendo lo genérico, todo lo que se va a ver en cualquier sistema. Un efecto Hall en la marca que ustedes me digan se va a comportar igual. Entonces va a requerir una alimentación de tierra y una alimentación de corriente. 5, 8, 12 o cualquier otro voltaje dependiendo del sistema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como un diagnóstico básico, pues entonces si no tiene alimentación tierra o no tiene alimentación corriente no va a funcionar. En este caso me dice que la alimentación de corriente llega en la 1 y la tierra en la 3. Entonces la primera prueba que voy a hacer en un efecto Hall es checarle la alimentación. ¿Cuánto es la alimentación? Bueno, pueden ser 5 volts, pueden ser 8 volts o pueden ser 12 volts. Va a depender del sistema, de la marca del vehículo, de la forma como haya estructurado la computadora, su fuente de alimentación, etcétera, etcétera. Ahora, internamente me doy cuenta que este sensor se va a comportar como si fuera un interruptor mecánico, pero en realidad es un interruptor electrónico que va a reaccionar entre un imán y una campana, la cual va a tener ventanas. Aquí tiene una ventana que está marcada y tiene álabes. Eso va a ser el corte y va a provocar que este interruptor electrónico se cierre y se abra. Entonces aquí necesito un voltaje de referencia. Ese voltaje de referencia también va a depender de la marca, del fabricante y del sistema. Pueden ser 5, pueden ser 12 volts. Y entonces lo que tengo que hacer ahora es checar ese voltaje de referencia. Aquí vemos que la terminal 3 es tierra. Entonces de la terminal 2 a la terminal 3 pues voy a checar otros 5 volts o 12 volts, pero este no va a ser una alimentación, este va a ser un voltaje de referencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo verifico aquí el voltaje va a ser constante, conectado o desconectado. Si yo verifico aquí el voltaje desconectado me va a dar 5 o 12 volts, pero conectado ya no sé la posición de la campana. Entonces ya conectado puede ser que tenga 0 volts o que tenga los 5 volts o los 12 volts dependiendo del voltaje de referencia. Entonces, ¿qué tengo que hacer para checar este sensor? Bueno, ahora lo que corresponde es ver la señal de salida. Ya chequé corriente, ya chequé tierra, que son alimentaciones, ya chequé el voltaje de referencia, ahora necesito checar esta señal. ¿Con qué checo esta señal? Esta señal la puedo checar con una lámpara de diodos. Si es que la señal no es muy rápida. Si la señal es muy rápida, entonces voy a tomar un osciloscopio, conexión común a tierra.
y la otra punta aquí, y aquí ya puedo observar la señal en mi osciloscopio. Esa es la prueba como se debe de realizar. Si ahora quiero hacerle la prueba de banco, ustedes en sus hojas de información técnica tienen que llenar estos ejercicios, y ustedes se van a dar cuenta pues que aquí ya apareció la prueba. ¿Qué tengo que hacer para checar este sensor en el banco? Pues energizarlo. La terminal número 3 nos dimos cuenta que era tierra, entonces en la terminal número 3 le meto tierra directo. La terminal número 1 me doy cuenta que es alimentación. Bueno, aquí algo muy importante: cuando yo quiera checar un sensor de este tipo para evitar dañarlo, aquí yo hago la prueba a través de la lámpara. ¿Por qué? Porque con la lámpara aquí le entran a la lámpara 12 volts, y a través del filamento de la lámpara atenuamos la intensidad de corriente, y aquí salen 12 volts con menor intensidad de corriente, pero los mismos 12 volts. ¿Por qué hacemos esto? Por seguridad. ¿Por qué por seguridad? Porque si yo en la prueba me equivoco y le meto corriente directa en la 3 y tierra en la 1, es decir, invierto la polaridad, en ese instante yo le puedo decir al cliente, al dueño del vehículo: oiga, su sensor está quemado. Oye, ¿cómo sabe usted tanto? Pues es que cuando le hice la prueba salió hasta lumbre, ¿cómo no va a estar quemado? Entonces, para evitar ese tipo de situación, ¿qué hacemos? Metemos tierra directa, pero la corriente se la vamos a meter con auxilio de una lámpara de pruebas para evitar dañar el sensor en caso de una equivocación. O es más, en muchas ocasiones, cuando de pronto desconocen la numeración, en muchos no traen numeración, algunos no traen referencia, entonces puede ser que esto lo invierta. Ahora, recuerden también ustedes que deben de considerar que esto no es una regla general. Puede ser que muchos vienen la tierra en la parte central. Este es un ejemplo para que ustedes lo consideren como un concepto genérico, un concepto general de diagnóstico, pero no es un orden genérico. ¿Qué sigue ahora? Ahora voy a colocar una lámpara de diodos a corriente, entonces el LED va a tener en este lado corriente. Si ahora este sensor, este interruptor electrónico se cierra, le manda tierra y el LED prende. Si le corta la tierra, pues el LED se apaga. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a simular la señal de la campana, excitándola aquí al frente con un material ferromagnético, y aquí voy a ver que destella el LED. Si eso ocurre, quiere decir que el sensor sí sirve. ¿Qué hago si ahora el sensor es de tipo efecto Hall, pero positivo? En un efecto Hall positivo sucede exactamente lo mismo. ¿Qué sucede en efecto Hall positivo? Lo mismo. Voy a checarle primero la alimentación. Aquí veo que la alimentación le llega en la 3 y la corriente le llega en la 1. ¿Qué checo entonces? Entre la 1 y la 3 verifico que haya la alimentación. ¿Cuánto? Pueden ser 5, pueden ser 12. ¿Cuál es la variante con respecto al efecto Hall positivo? El tipo de polarización que tiene. El otro estaba conectado, el transistor, hacia la conexión de tierra. En este está conectado hacia la línea de corriente. ¿Qué quiere decir? Que ahorita aquí, como está conectado, tendría 0 volts salida, pero si este se cierra, pues entonces voy a tener el voltaje que hay aquí de alimentación, 5 volts, 12 volts, entonces aquí tendría una señal de 5 volts o 12 volts cuando se cierra. Si se abre, pues otra vez vuelvo a tener 0, si se cierra, otra vez voy a tener de 5 o 12 volts, entonces ahí tendría esa señal cuadrada. ¿Qué tengo que hacer ahora? Checar la señal. ¿Con qué? Pues si la señal es de baja velocidad, puede ser con lámpara de diodos. Si la señal es de alta velocidad, ¿por qué no se puede checar con la lámpara de diodos una de alta velocidad? Porque el LED se va a ver prácticamente prendido todo el tiempo. Entonces aquí voy a colocar un LED, lámpara de diodos, perdón, y el LED va a destellar. Dependiendo del tipo de señal, pues se va a saturar. Si se satura, si es muy rápida la señal de alta resolución, pues lo mejor es utilizar mi osciloscopio. Necesario ya prácticamente
en un taller para cualquier prueba. Si yo ahora tengo el sensor y necesito hacer la prueba de banco, bueno, pues entonces me voy a hacer la prueba de banco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengo que energizar primero el sensor. La tierra se la voy a meter en la terminal número 3. Igual alimento al sensor. ¿Con cuánto? Pues en este caso igual le metemos 12 volts y aquí salen 12 volts con menor intensidad de corriente. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que va a cambiar es mi lámpara de diodos. En el efecto Hall negativo, la lámpara de diodos iba conectada a corriente. Ahora no, la lámpara de diodos va a ir conectada a tierra porque de aquí va a salir una señal positiva. Entonces ahí voy a checar mi señal con la lámpara de diodos y esta sería la prueba de banco para un sensor de tipo efecto Hall positivo. La ventaja, bueno, pues que este sensor prácticamente es muy poco usado. La mayoría utiliza el efecto Hall de tipo negativo. Bueno, se dan cuenta, la secuencia de pruebas es muy sencilla. Vamos a hacer ahora la secuencia de pruebas práctica. Bien, aquí tengo un sensor que se puede utilizar como sensor de giro del cigüeñal o sensor árbol de levas en la línea Nissan, en el Verna, en el Tida. Tiene 3 conexiones. La conexión del centro es tierra, es el cable de color rojo, es tierra, entonces voy a meter tierra. La tierra se la voy a meter directa. Aquí tengo identificadas las conexiones, corriente y señal. La corriente es en el café, entonces ¿qué voy a hacer? Mi lámpara de pruebas conectada a corriente, le inyecto 12 volts, pero con baja intensidad de corriente. Y ahora utilizo mi lámpara de diodos. Esta lámpara de diodos la voy a conectar a corriente y la otra punta a la línea de señal. Vamos a hacer el corte. ¿Sí se ve la lámpara de diodos? ¿Se ve la señal? Bueno, este es un sensor de tipo efecto Hall de Nissan. Vamos a hacerle una prueba ahora con otro sensor. Evidentemente, si la lámpara de LEDs no destella, la lámpara de LEDs pues no se queda prendido el LED, pues quiere decir que el sensor no sirve. Tiene que cambiar al momento que hacemos la excitación. En este caso tengo corriente en esta conexión. Entonces tomo mi corriente, la pongo aquí, me marca que la línea de señal la tengo en el extremo. Entonces aquí lo que voy a hacer es meterle tierra. Ya que le metí tierra, lámpara de diodos conectada a corriente. En este caso es un sensor de tipo efecto Hall de un Malibu. Aquí puedo checar. Aquí se dan cuenta, pues yo conecté o hice las pruebas como debe de ser porque los tengo identificados. Imagínense que no los tengo identificados y que invierto la tierra, se la meto en la conexión de corriente. Ahí está en la de corriente. Y ahora resulta que la corriente, pues la corriente que es esta, el cable color rojo, se lo voy a poner en la línea de señal y pues la línea de la señal se la pongo aquí. Entonces pues aquí le hago la prueba y digo no sirve el sensor, pero ya me dice voy al CAI y entonces me dicen no, es que no son las conexiones como tú las tienes. Entonces ¿cuál es? La corriente va en el cable de color azul, sale.
y la tierra va al centro, ¿sale? Y la señal va en el extremo. Entonces ya hago la prueba. ¿Qué hubiera pasado si yo le meto la corriente directa? Pues entonces este sensor en esa prueba se habría dañado, ya no serviría el sensor. ¿Qué quiere decir? Pues que si utilizo y sigo las medidas de seguridad, no me va a afectar, no me va a generar ningún problema. Ustedes se pudieron dar cuenta que intercambié la polaridad y puedo hacer la polaridad que yo quiera. De hecho, en algunos casos, cuando en algún momento ustedes no tengan alguna información, pues es la secuencia de pruebas que ustedes tienen que hacer para checar un sensor. Meto su corriente, meto su tierra, veo la señal de salida, no hay señal de salida, intercambio conexiones. Lo ideal, obviamente, pues como siempre, es tener la información. Ustedes vienen al CAE, pues van a tener la información y ya de esa forma es más fácil. Bueno, de este sensor que es de tipo efecto Hall, es la secuencia de pruebas para valorarlo y diagnosticarlo.